Mil disculpas, ha sido una cosa automática del Zoom. Lo siento mucho. Por favor, continúen. Gracias, gracias. No pasa Bueno, nada. entonces estábamos en esto de la participación sociocomunitaria, ¿no? Les decía, lo más importante es que estos conceptos los pensemos en sus cauces aplicados, ¿no? Es decir, si mi lineamiento de política pública es trabajar la prevención de la violencia, promoviendo la participación sociocomunitaria en los territorios del municipio. Ahora es, ¿cómo lo hago? Tengo que conocer los problemas que existen desde la perspectiva sociocultural, desde la perspectiva generacional. Otra línea, se promoverá la participación activa de jóvenes y adolescentes en actividades en la generación de contenidos para la prevención. Ahí lo he puesto de manera general, puede ser para contenidos televisivos en redes sociales, en colegios. Y ahí olvidamos del tradicional formato taller y también hay otras formas. Seguro que los motiva más un concurso de TikToks para ver cuál es una campaña que integre los mejores mensajes y los puedo, como dicen, matan más de dos pájaros, ¿no? Porque es involucrar al comité y sus competencias, omitir recursos porque a veces te dicen, no, no tengo para hacer un video, pero los chicos tienen sus celulares. Motivo y hago un concurso, ¿no? Los visibilizo y genero además que sean formas de narrar y de decir que puedan ocupar sus propias formas de ver la realidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la línea que yo puedo trabajar del componente comunicacional y quiénes serían los gestores de contenido, ¿sí? En otro aspecto, justamente es lo que pensamos, ¿no? Articulación con múltiples actores. Justamente hay contextos que habilitan o limitan la posibilidad de llevar adelante una política, ¿no? En este sentido, hay estrategias diversas con múltiples actores. ¿Qué estrategias utilizaré con los empresarios? Es decir, vamos a hablar de empresas libres de violencia, ¿no? E invitar a que cuenten cómo están llevando adelante eso, ¿no? Con los jóvenes, actores jóvenes, con el comité de la juventud y que generen contenidos, ¿no? Con ellos. Entonces, no voy a hacer una acción, voy a hacer varias y voy a involucrar a los actores en sus códigos, según sus alcances, según sus miradas. Entonces, una línea de mi política puede ser, se articulará a todos los actores, como les decía, de espacios públicos y privados, para ver los avances de acciones concretas para prevenir la violencia. Y eso me está invitando a decir, ¿qué hacen en el sindicato? ¿Qué hacen en la empresa? ¿Qué hace la junta de vecinos? ¿Sí? Para que justamente podamos tener socialización de acciones concretas de organizaciones de la sociedad civil para prevenir la violencia, ¿no? Entonces, al hecho de decir, nos tienen que encontrar y mostrar evidencia, los va a obligar a que hagan algo, al menos para llevarlo al taller, ¿no? Pero se van a involucrar. Y si ese taller, esa charla sería anual, están obligados a sostener una actividad, ¿no? Entonces tiene que ver eso. Y eso también hasta les da prestigio, o sea, los códigos de la empresa, prestigio, más clientes. Pues les doy el espacio. Vamos a tener un encuentro anual de las empresas comprometidas con prácticas internas en prevención de la violencia. Se va a hacer anualmente y se va a premiar a la empresa que más avances tenga por parte del municipio. O sea, hay formas creativas que involucran actores, ¿sí? No solamente tiene que ser unidireccional del municipio, sino el cómo los actores de todo el conjunto pueden ser parte de esto, ¿sí? Ahora, evaluar resultados. Desde una perspectiva analítica crítica, a veces se evalúa la eficiencia de la gestión con ejecución presupuestaria. ¿Tenemos evaluación seria del impacto de los resultados que generan las acciones de prevención? Sí, no, ¿cuáles? ¿Quién se anima a hacer un mea culpa o a contarnos cómo lo han ido haciendo? Perla, que está visible en pantalla. Perla, buenas noches. Perla, ¿está Perla o no está Perla? Creo que no está Perla. Patricia Montalbán. Patricia, buenas noches. Noche, Licen. Patricia, ¿se evalúa?
O sea, ¿se tiene datos sobre si lo que hacemos está funcionando o no se tiene procesos de evaluación? Procesos de evaluación. Es decir, en general, cuando se hacen políticas, digamos, digo, quiero hacer un taller, quiero hacer un programa, un proyecto de prevención. Evaluamos cómo nos ha ido, qué resultados ha tenido, se registra esos resultados o falta hacer eso. Eh, a lo que le entiendo, se registra, pero no lo aplicamos. Podemos registrar algunos, pero no lo podemos aplicar por falta de apoyo, puede ser, ¿no? O de entendimiento. Dicen, a eso le entiendo, no sé. Perfecto, o sea, como que falta, que a veces también el desconocimiento dificulta el saber qué hago con esos datos, ¿sí? Exactamente, eso, Lice. Ok, gracias, Patricia. A ver, Sí. Mary Lucy, buenas noches, Mary Lucy. Mary Lucy. Dicen, recién me acabo de conectar, dicen, estaba en un acto, no Ujú, he podido ingresar a la plataforma, recién me estoy poniendo. ok. ¿Quién nos quiere comentar? ¿Se evalúan las acciones? ¿Se sistematizan? ¿Se utilizan esos datos de evaluación? ¿O también? Doctorita, tal vez no con un formato preciso, porque en general a todos no nos capacitan como que esta es la metodología que se va a hacer para evaluar. Pero, por ejemplo, nosotros como equipo multidisciplinario, lo que tratamos de hacer es que al finalizar el taller se pasan como que unas hojitas pequeñas de que si se entendió lo que se quería dar a comprender, de que se facilite el número de teléfono ni bien se tiene conocimiento de un hecho de violencia. Entonces, a partir de esto, vemos, digamos, de tal taller cuántas personas han llamado preguntando si he tenido la predisposición de despejar dudas. E incluso a la misma víctima, cuando se le hacen las entrevistas, se le pregunta, ¿alguna vez se fue a tu colegio para hacer talleres? Sí. ¿Te animaste a anunciar teniendo en cuenta esto? Sí, porque me dijeron que esto que decía, incluso ya lo que más nos sorprende o tal vez ha sido para nosotros un resultado de lo que se viene haciendo, es que usen los términos correctos cuando nos llegan a defensoría. Dijeron que esto era violación y que esto era abuso, entonces desde ahí para nosotros es un indicador o respuesta de lo que se viene trabajando. Ujú, perfecto. Es una experiencia de sistematizar resultados de un taller, pero una política es más amplia. Es decir, a ver, si el municipio durante estos 3 años ha hecho todas estas acciones para prevenir, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo sistematizo los logros y los resultados? Y también es importante este dato, es decir, no nos capacitan para ver una metodología de evaluación, ¿no? Evaluación de políticas públicas. Vamos a ver un poquito mañana de qué elementos son necesarios para la evaluación también. ¿Sí? Buenísimo. Perfecto. ¿Alguien más que quiera contarnos la experiencia sobre evaluación, sistematización de los resultados y qué uso se le da a esos datos? ¿Alguien más? Ahora vamos a profundizar sobre un tema que hemos ido viendo y tiene que ver sobre la importancia de involucrar el concepto de masculinidades en la prevención. Masculinidad no implica hombre, sino implica la forma en que se enseña a ser hombre, ¿entienden? Así como la feminidad te enseña a ser mujer, tienes que ser calladita, arreglarte, ¿no? Pero hay otras formas de ser mujer. Las futbolistas exitosas y campeonas también tienen otras formas de ser mujer, ¿no? Hay mujeres que no quieren ser mamás en la actualidad, hay mujeres que han sido mamás sin haberlo decidido. Hay varias formas de ser mujer. Y la masculinidad tiene que ver no con los hombres en sí, sino con la forma en que se enseña a ser hombre, con la expectativa social y con lo que se asume como valioso, como deseable para los hombres y también con lo que se castiga, ¿no? Por ejemplo, si los hombres crecen prohibidos de llorar, siendo machito, machito, ¿qué tipo de política pública después hará ese hombre?
qué tiene en la mente. O sea, las masculinidades moldean las mentalidades y muchas de las autoridades son hombres. Y si su masculinidad ha sido socializada desde que es más fuerte si habla más duro, ¿no? Sí, que tiene que ser jefe de familia. El concepto de jefe es complejo porque es el jefe manda, ¿sí? Y una relación no debería ser de mando-obediencia, salvo que sea una relación jerárquica. Las relaciones jerárquicas son de mando-obediencia, es decir, el general, ¿no? Al subalterno, ¿no? El jefe al empleado. Pero en un vínculo íntimo, esa lógica jerárquica es un poco compleja que se reproduzca, ¿no? Entonces vamos a ver un videito y quisiera saber sus impresiones sobre la importancia de repensar las masculinidades. A ver, deme un segundo, estoy poniéndolo en puerta. Me van a decir que se ve, creo que no aparece todavía. Me van a decir por favor si lo ven en pantalla. ¿Se ve en pantalla ya el video? ¿Sí? Todavía. Me dicen por favor. ¿Ya se ve en pantalla YouTube? ¿Sí? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Les voy a pedir por favor que le suban el volumen y vamos a dialogar al respecto. Ah, no, este es otro video. Deme un segundo. Este es otro video. Este es. Hola papá, sé que tú me enseñaste que los hombres no deben barrer, que los hombres no deben lavar los platos, que los hombres no deben lavar la ropa, que los hombres no deben cocinar, que los hombres no deben limpiar, y sobre todo me enseñaste que los hombres no deben llorar. Feliz cumpleaños, viejito lindo. No quiero que nunca estés solo ya. Vamos a analizar el tema. ¿Por qué? Porque justamente en la actualidad se plantea que es un nodo fundamental involucrar las masculinidades en todas las políticas de prevención. Pero quisiera saber qué les ha producido, hecho pensar el video, cómo lo interpretan. Adelante, por favor. Buenas noches. Isanda.
Adelante. Bien, en el video se ve, ¿no? Que me pareciera que el adulto mayor, en todo el señor fue viendo en todo su crecimiento cómo el señor tal vez le decía a él que eso hace una mujer, no se limpia, eso hacen las mujeres, entonces él llega, ¿no? A ir a la etapa de la adultez y vio que no es así, ¿no? Y ese sentimiento le transmite, ¿no? Al señor mayor, ¿no? Al adulto mayor. En ocasiones, a veces como mamás, ¿no? Vemos a nuestro hijito varón y en ocasiones decimos, él es niño, servirle agua o hacerle esto, ¿no? Entonces no le enseñamos al varoncito que realmente él también tiene la obligación de lavar, de limpiar, y entonces a veces las mismas mamás, y yo me incluyo en ocasiones, que tengo una hija mayor, ¿no? Mujercita, y a veces le digo, mami, quiero cuchara. Entonces yo le digo a mi hija, pasale, como si él no tuviera pies ni manos. Entonces de ahí a veces comenzamos nosotros a no enseñar la parte importante que es también para la vida, más que todo, que es el video lo que que hace parte fundamental en el crecimiento, el desarrollo de toda persona. Participación. Muchas gracias, Isanda. Enseguida hago un contrapunto, pero ¿quién más? ¿Qué le has hecho? Porque, ojo, la política pública no está separada de las mentalidades y las emociones de los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, si todas ustedes como mujeres pensáramos, todos, me incluyo, si dijéramos, hay cosas de hombres y pues los hombres no tienen que entrar a la cocina, cuando planifiquemos una política pública, va a reflejar nuestras mentalidades. Entonces, mentira que la política pública siempre es objetiva, racional. Tiene que ver con quiénes están definiendo la política pública y lo que estamos pensando, ¿no? Gracias, Isanda. ¿Quién más me quiere comentar qué le ha generado el video? ¿Qué nos quiere decir el video? Ninosca Vargas, María Ninosca Vargas. Adelante. ¿Está Ninosca? ¿No está Ninosca? A ver, de los Sí, hombres. estoy presente. Sí. Adelante, Ninosca. ¿Qué te generó el video? ¿Cómo dice? Disculpe. ¿Qué te generó el video? ¿En qué te hizo pensar el video que acabamos de ver? En la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. En la diferencia que hay entre la manera de pensar de la sociedad en cuanto al valor que tiene el hombre y la mujer, pensamiento liberal. Pero en el video no había mujeres. Sí. ¿No? A ver, ¿alguien que haya visto el video? De los que vieron el video. ¿Emma? Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Bueno, no sé, yo lo entiendo de esta manera. No sé si tal vez no va relacionado, pero es lo que puedo rescatar, que el cambio de actitud, o sea, que la actitud que nosotros tengamos para percibir las cosas hace mucho, ¿no? O sea, a veces creo que el problema, en este caso, hablando de género, el problema de género, digamos, está en uno mismo, ¿no? Nosotros podemos decir que desde nuestra actitud que tengamos con las personas o con nosotros mismos, hacemos que esa diferencia entre ya sea varón, mujer, adulto o niño, ¿no? Y no nos concentramos de repente en la persona como tal, como ser. Yo así lo veo, ¿no? Desde la actitud, o sea, que nuestra actitud, nuestra forma de, ¿cómo se puede decir? De aceptar al otro,
nos haría, podríamos cambiar muchas cosas. Perfecto, Emma. Claro, ahí hay un tema, ¿no? La masculinidad vulnerable. No toda masculinidad es el fuerte, el jefe de familia. Un hombre adulto mayor, ¿no? También se Claro. constituye en un sujeto vulnerable y ahí se puede desdibujar toda esa lógica de poder que puede haber generado violencia. Un adulto mayor puede haber sido un ex golpeador también, ¿no? Rocío, adelante. Sí, no sé si es que la escena podría interpretarse también cuando es un padre y un hijo, ¿no? Que el hijo le reprocha de alguna manera tal vez actitudes que él ha podido tener, pero que no han sido aprendidas desde casa, y esto le ha debido limitar, le ha debido coartar en muchas cosas en su familia, le ha debido privar de ser feliz, de ser compañero, de ser parte de una familia, al verse limitado con el tema de, no, tú no haces eso. Y es algo que se aprende, como decía la otra Isanda, algo que lamentablemente se aprende desde casa. Esto no hacemos los varones, por ejemplo, el tema de reprimir sentimientos. ¿Cuántas veces nosotros en los talleres o en lugares donde hemos ido a capacitarnos, siempre hemos visto ese tema de que los hombres, cuando se ven en un espacio de participación con relación a temas de género, temas de roles, los hombres son los que menos participan. ¿Por qué? Porque las mujeres están ahí y dicen cómo se sienten y con qué entusiasmo han venido, pero en cambio el varón no, porque desde niños les hemos limitado. No, 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 los niños no lloran, porque si lloras, eres maricón, eres mujercita, no sé. En cambio, la niña no, hasta en los juguetes hemos dado esos roles. La mujercita, no, hay que regalarle una cocinita, un hornito, una lavadorita, una licuadorita, como que le hemos dicho, no, vos solo tú labores la casa. Y al varón le hemos dicho, no, tú el autito, tú las tuercas, tú... Entonces le hemos dicho, no, tu trabajo es ser fuerte, tu trabajo es ser proveedor. Entonces, parece que esa persona se siente impotente, ¿no? Porque no aprendió eso que le tocó en la vida pasar, sobrevivir, y le dice, mira, no me enseñaste a hacer esto, pero lo hice. No me enseñaste a hacer lo otro, pero también lo hice. Entonces, como que son cadenas que hemos aprendido que solo están en nosotros cortar, y las políticas públicas son parte de este proceso que nos pueden ayudar a cambiar estos comportamientos eh, que generan una brecha, ¿no? Entre hombres y mujeres. Claro, en síntesis, ¿será que la política pública y la política tiene que tomar en cuenta también las emociones? ¿El trabajar en emociones ayudará a prevenir la violencia? Yo creo que sí, porque empezamos con la concientización, empezamos con el yo, y si yo cambio mi comportamiento y lo que he aprendido para ser mejor, entonces Ujú, pienso que podría aportar. ujú. Y miren, es un componente de políticas de prevención primaria, en este caso, ¿no? Porque aquí, miren, en el video hay una masculinidad hipervulnerable y nos está evidenciando que era una persona llena de estereotipos, ¿no? De roles de género muy arraigados y que llega un punto en que al perder esa masculinidad dominante necesita a alguien que lo apoye y solo tiene otro hombre que es su hijo, ¿no? Entonces es ver las masculinidades no como un modelo, sino como varias formas de ejercerse y con las necesidades físicas y emocionales cruzando el eje generacional. La política puede decir, ¿no? Reflexionar sobre masculinidades vulnerables. Uno diría, ¿qué? Adultos mayores, personas con discapacidad, los niños, ¿no? Entonces, decir, también ahí eso puede prevenir violencia, ¿no? Es decir, justamente necesito repensar en que los hombres ejerzan otras maneras de poder, otras maneras de expresión de afecto o de restricción de afecto, ¿no? Gracias, Rocío. Si no hay nadie más, seguimos. ¿Alguien más? Bueno, entonces justamente al pensar el eje de las masculinidades y prevención, se habla de las normas de género inequitativas y discriminadoras, que son normas sociales. Hay una encuesta, ¿no? Que
se hizo en 2015, pero aplicó la escala GEM para analizar justamente estas problemáticas. ¿Cuál es la escala GEM? Les voy a mostrar, ¿no? La escala GEM es un instrumento que se ha ido desarrollando, ¿no? Y la escala GEM significa, como dice aquí, voy a aumentar el zoom en un segundo, es un marcador de igualdad de género. Entonces, este marcador de igualdad de género, que es la escala GEM, ¿no? Es un mecanismo para, como dice aquí, seguir recursos basados en un sistema de codificación, ¿no? Y, por ejemplo, decir, el plan que he desarrollado es sensible a género, identifica, reconoce las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres. Mi planificación responde a problemáticas de género, es decir, tiene respuestas concretas que hablen de aspiraciones, necesidades de distintos grupos de hombres y mujeres, de mujeres en específico. Es transformativa de género en el sentido de que qué iniciativas concretas, ¿no? Tiene para desarrollar la calidad de vida de todos, ¿no? Entonces aquí hay un marcador GEM en inglés, ¿sí? Pero vamos a... Uy, se rompió la liga, ¿no? Pero esta escala GEM es una escala que mide mucho los aspectos de las voluntades políticas, el ver si se está evaluando de manera diferenciada los problemas que afectan a los hombres y los problemas que básicamente afectan a las mujeres, ¿no? Entonces, la escala GEM es un instrumento de medición que puede ser aplicado a varios problemas y nos puede ayudar a hacer los diagnósticos. Enseguida les muestro un paper que habla de esta escala, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un estudio. Este es un estudio exploratorio, ¿no? Que dice sobre la igualdad de género en la Universidad de Querétaro. Querétaro es una ciudad muy bonita, a 2 horitas de la capital de la Ciudad de México, ¿no? Donde hay también viñedos, es muy colonial, en fin. La Universidad Tecnológica de Querétaro dice. Y aquí utilizan la escala GEM. Un segundo, voy a buscar la parte específica. Bueno, no me deja buscar, pero enseguida lo vamos a encontrar, ¿no? Mujeres, las sociedades, un segundo. Aquí está, dice, se realizó un estudio de tipo exploratorio. ¿Cuál es la muestra? ¿A quiénes se estudió? ¿No? Dice, son los estudiantes de nivel técnico superior universitario de estas áreas, ¿no? De la industrial, la ambiental, la electrónica, la informática. Aquí nos dice a cuántas personas se encuestó, pero te dice, los ítems asociados a los aspectos explorados fueron tomados de escalas desarrolladas por otros investigadores como la escala GEM. Es una escala de normas de equidad de género y masculinidad, ¿no? Entonces, esta escala GEM básicamente nos ayuda a ver el impacto de la educación y de la equidad, ¿no? Entonces, aquí justamente te dice ver cómo hay normas equitativas o no en la escala GEM. Dice, hay 7 ítems, ¿no? Y se ve actitudes equitativas o inequitativas. En la norma equitativa el mínimo es 7, el máximo 21. La respuesta de cada ítem es una subescala y se va sumando, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere, no? La escala GEM básicamente nos mide actitudes y valores. Es una encuesta, yo se las voy a pasar, pero es un instrumento que nos permite ver el cómo la gente está pensando, ¿no? El cómo está analizando estas normas de la igualdad, ¿no? Es un instrumento para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, aquí es importante saber, aquí está la escala GEM, les voy a mostrar en un segundo la imagen. No me permite abrir el archivo. Aquí está. Miren. Esta es la escala GEM. Miren. Uy, no me está prohibiendo ver porque ya vi demasiadas veces gratis, me está diciendo. A ver. Ya.
Estos son los ítems. Afirmaciones. El rol más importante de la mujer es cuidar de su hogar y cocinar para su familia. Completamente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo. Los hombres necesitan tener más sexo que las mujeres. Los hombres no hablan sobre sexo, solo lo practican. Hay ocasiones en las que las mujeres merecen ser golpeadas. Cambiar pañales, bañar y alimentar a los niños o niñas es responsabilidad de la madre. Es responsabilidad de la mujer evitar quedar embarazada. El hombre debe ser quien tiene la última palabra. O sea, aborda varios ítems, ¿no? Y aquí se ve justamente dónde estaría el estado de situación, ¿no? Este es como la herramienta de la escala GEM. Se las voy a facilitar, ¿ya? Perfecto. ¿Les parece? Este es un instrumento de diagnóstico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo conocían? ¿Alguien conocía? ¿Perdón? Yo no la conocía. Entonces, No. esta escala está muy bien, justamente, es una escala que mide cómo está pensando la gente. O sea, no es una escala, será diferente decir quiénes conocen la ley 348, qué tipos de violencia conocen. Eso es importante, también lo vamos a ver la siguiente semana. Pero, por ejemplo, para hacer una política de prevención, yo tengo que saber cómo está pensando la gente. Puedo hacer grupos focales, aplicar entrevistas, puedo hacer encuestas o puedo usar este instrumento que ya está creado, que se llama escala GEM, para tener algunos elementos de mapeo general de cómo está el estado de situación en el grupo, cómo se está debatiendo, cómo se está pensando este tema. ¿Sí? Ahora, otra arista. ¿Alguna duda sobre este instrumento? ¿Alguien? Ya. Entonces, eso, como les digo, es una escala que tiene que ver con prácticas, ¿no? Bueno. Les voy a mostrar el otro eje. Ahí se me trancó. ¿Qué pasó? Están fallando los equipos hoy. Otro eje plantea que para involucrar las masculinidades en la prevención es importante problematizar y ver de qué manera niños y niñas han estado expuestos a espacios previos de violencia. Entonces, cuando dicen que los niños libres de violencia, también va a prevenir la violencia de género. Los niños expuestos a violencia impactan la violencia de género. Entonces, otro tipo de mensajes puede ser ese, justamente los hombres que han sido víctimas o testigos de maltrato, como dice acá, tienen mayor riesgo de ejercer violencia, ¿no? En Guatemala, ¿no? El 34% de los hombres que han sufrido violencia, visto violencia de los padres a las madres, ¿no? Básicamente también han sido, perdón, los victimarios, ¿no? Las personas agresoras. Entonces, otro eje de la prevención, alguien decía, tenemos que hablar de todas las violencias, es decir, de qué manera el ser testigo de violencia me hace una potencial persona violenta. Tampoco hay que justificar, no, es que porque hay agresores que te dicen, es que yo he sufrido mucho de niño. Él dice, sí, por eso me pegó, porque sufrí mucho de niño. Eso también hay que trabajarlo, ¿no? Ayer salió una palabra muy importante con estos temas de los vínculos afectivos y de la sexualidad que puede posibilitar violencia. Ojo, cuando estamos hablando de violencia, también omitimos la violencia psicológica y emocional. Hacemos énfasis en la violencia física. Entonces, un lineamiento interesante de una política sería atender con igual responsabilidad, recursos y, no sé, prioridad a los distintos tipos de violencia socioemocional y violencias físicas, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos prevención, solo prevenimos la violencia límite y no establecemos medidas, mensajes, contenidos para violencia psicológica y socioemocional, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, otro aspecto. El tema de contextos violentos, las coyunturas. ¿En qué medida las coyunturas de conflicto, las coyunturas de violencia, también generan un ambiente y una pedagogía social?
todo en un país en el que se resuelve todo a palos y a golpes, ¿no? Más allá de que hay temas legítimos y otros tal vez no tantos, dependiendo de coyunturas, momentos, y habrá que revisar con detalle el contenido de las demandas, pero ¿en qué medida puede generar ambientes violentos? En violencias históricas, pensemos en lo que pasaba en Colombia, ¿no? Con las Fuerzas Armadas o las FARC o la violencia paraestatal y las violencias que existen también en ciertas comunidades, ¿no? Como a título muchas veces de justicia comunitaria se han legitimado violencias, porque hay líneas delgadas entre el nivel de autonomía que deben tener ciertos espacios y por otro lado, el otro desafío es no estandarizar, ¿no? No entender. Inclusive en algunos países el problema tiene que ver con la tenencia de armas, ¿no? Hay problemas estructurales. Los problemas estructurales tienen que ver con cómo está organizada la economía, cómo está organizada la educación, cuál es el tipo de mensajes predominantes de una sociedad respecto a la feminidad y la masculinidad. Y en otros contextos hay aspectos límite, la delincuencia, el uso de armas, ambientes violentos utilizan la violencia de género. Pensemos, el tema de las trabajadoras sexuales o los trabajadores sexuales, cómo se plantean medidas que prevengan violencia en esos espacios. La salud mental. Pregunta, salud mental, depresión, ansiedad. ¿Qué relación tendrá la prevención de la violencia de género con la salud mental? ¿Será, alguien me decía en sector rural, depresión, eso qué es? Pero sabemos que en contextos urbanos son temas clave para pensar también la violencia. La violencia psicológica puede generar ansiedad, ¿no? Y puede generar dominio de un agresor con su víctima, ¿sí? ¿Será que en nuestro país hay bastantes tabús sobre el tratamiento de la salud mental? Ir al psicólogo, la atención psiquiátrica, la atención psicológica, la terapia, todavía es mal vista y apertura. ¿Qué diferencia hay entre municipios rurales, urbanos? ¿Estará relacionada o no? ¿Quién quiere participar? Nadie. Bueno, justamente aquí dice, la cultura machista distancia a los hombres del cuidado de su salud física y mental. ¿Qué quiere decir? Hay más procesos de capacitación para que las mujeres utilicen anticonceptivos, a que promuevan que los hombres deben en sectores rurales usar anticonceptivos y que hombres en todos los contextos puedan pensar en la vasectomía, porque el hecho de muchas, inclusive dentro de las parejas, hay embarazos no deseados a través de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿en qué medida otorgarle la responsabilidad a los cuerpos masculinos de hacerse revisiones de próstata, ¿no? Y también que puedan hablar de otros temas relacionados a la anticoncepción, ¿no? A veces esto genera violencia, es decir, ¿por qué quieres usar un anticonceptivo? Te castigo y te golpeo, desconfío de ti, eres una mala mujer. O sea, todos estos tabús también probabilizan la violencia. Entonces, si de manera pública, con presupuesto municipal, no se habla de la corresponsabilidad yo le digo la ruta del cuidado, es decir, y la ruta de la corresponsabilidad. Corresponsabilidad en elegirse o no para tener relaciones sexuales. Corresponsabilidad en el momento de decidir si se va a tener o no el bebé. Corresponsabilidad si se lo tiene, tenerlo, y corresponsabilidad en el cuidado y los afectos posteriores de todos los años que siguen. A la omisión de esa corresponsabilidad puede afectar el tema de la salud mental de las mujeres y puede generar ausencias y omisiones en las que las sociedades castigan más a una mujer y menos a un hombre en ciertas coyunturas, ¿no? Por ejemplo, el no ejercer la paternidad es menos castigado que el no ejercer la maternidad, ¿sí?
Vamos a ver nuevamente otro video que problematiza qué ejes. Problematiza el eje de la participación sociocomunitaria. Justamente, además, la corresponsabilidad social al pensar problemáticas de violencia. ¿En qué medida es pertinente involucrarse o nuevamente se está pensando al final del día como un problema privado en el que nadie debe de meterse? No es problema de casados, no hay que meterse. Y muchas veces las violencias pues quedan invisibilizadas por esta creencia de retroceso en el sentido de que era un problema privado que se ha puesto en la palestra pública, la violencia, pero en la práctica, en el día a día, se vuelve a expulsar al espacio privado porque en el sentido común la gente dice tema de casados, algo que ha sido largamente puesto en el espacio público, nuevamente se repliega al espacio privado y los hogares. Es así mientras se descuelga mi equipo. ¿Alguien coincide conmigo? De que en la práctica se está volviendo a llevar al espacio privado algo que se ha luchado mucho para que sea un problema público, que es visibilizar la violencia. ¿Alguien? ¿Nadie está de acuerdo? A ver, adelante. Creo que se le marcó su micrófono. No es mi problema que siga con él. No es mi problema que no pague la pensión. No es mi problema que esta altura quiera ir a trabajar. No es mi problema que ella haya mandado esa foto. Dicen, ¿es un audio o es un video? No se ve nada. ¿No se ve el video? ¿No se ve el video? No abre el video, no se ve. No. A ver, uy, un momentito entonces, deme un segundo. Uy, mi equipo está mal, muy mal. Deme un segundo, por favor. Uy, se me colgó. Perdón, espérenme un momentito. Está dando vueltas. O sea, yo sí veo el video, pero se me colgó el equipo, así que un ratito.
¿Qué pasó? ¿Se colgó vuelta? Así es, Lisa, no te dijo que la esperemos, pero no da No nada. se ve ni se escucha nada. Se colgó, Licen. Nada, no se oye. Uy, de nuevo el problema, no sé si es la señal en internet, la empresa, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces estábamos revisando justamente el tema de, les decía, cuál es el enfoque actual que asume la relevancia de incorporar las masculinidades en los distintos ejes. Pensar las masculinidades vulnerables, pensar las masculinidades disidentes, pensar el cómo se puede trabajar desde una clave generacional, masculinidades y niñez, masculinidades y adolescencia. Ahora, les había quedado, digamos, se trancó, se me cortó el video, ¿sí? Justamente pensando en la posibilidad pues de pensar el involucramiento sociocomunitario. Acá no tengo nuevamente, el automático me bloqueó como host, así que les voy a ir diciendo algunos elementos, ¿sí? En este sentido, acá lo que se recupera es la necesidad del involucramiento de todos los actores para romper los pactos de silencio. ¿Por qué? Porque la política pública debe también hacer un llamado, digamos, en el sentido de la responsabilidad social y comunitaria, para poder ser corresponsables en el caso, por ejemplo, de las políticas de prevención terciarias. Las políticas de prevención terciarias, recuerden que tiene que ver justamente con evitar la reincidencia de los casos de violencia. Y si nosotros queremos, ¿no? Evitar la reincidencia de los casos de violencia, que serían políticas de prevención terciaria, ¿no? Está relacionado con cómo la sociedad, los actores sociales se hacen corresponsables de la prevención de la violencia. Generalmente se adjudica a la escuela y a la familia. Pero es decir, en qué medida la empresa, los actores del mercado también son corresponsables, en qué medida los actores del espacio público, la policía, los choferes, todos están relacionados a la prevención, ¿sí? Aquí hay una experiencia que les quería mostrar relacionada o comentar porque
host no. Nuevamente se me bloqueó el host. Hay una experiencia en México, en Guadalajara, desarrollado justamente por el municipio, digamos, de allá, y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que así se llama, estableció una política pública de prevención en articulación con los choferes, ¿no? Y todos las personas vinculadas a justamente el espacio público, porque dice, se establecieron una política de los puntos púrpura. ¿Qué son los puntos púrpura? ¿No? En esa política de prevención, justamente se piensa en espacios públicos, en avenidas, en los jardines, en las plazas, ¿no? Para que existan puntos en los que las mujeres puedan sentirse seguras a toda hora. Entonces, básicamente, para omitir más bien disminuir los índices de violencia, ¿qué se hizo para hacer esta política? Reuniones con empresas y plataformas de taxis y de transporte. Convenios de trabajo con plataformas de transporte. Un protocolo de prevención de violencia sexual comunitaria para conductores. Intervenciones de sensibilización sobre masculinidades y protocolos de prevención. Taller reeducativo de atención contra la violencia a los actores institucionales responsables, ¿no? Y justamente establecer un acuerdo colectivo del proceso de trabajo y niveles de involucramiento. Todo eso para generar formas de seguridad y evitar la violencia, y que hay una responsabilidad comunitaria en las personas del espacio público, que tiene que ver con dónde se transportan las mujeres a altas horas de la noche, y que todos los actores puedan estar sensibilizados, tengan conocimiento y sepan qué hacer, cuál sería su rol cuando se presente una violencia. Porque justamente es decir, ¿qué hago yo? En el video dice, pues yo me lavo las manos, ¿no? Me hago el que no veo. Por decir, si de manera institucionalizada se dan las herramientas para que cuando se presente un caso o para prevenirlo, ¿quién tiene qué alcance o qué responsabilidad en esas tareas? Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Ahora, les voy a pedir que cada uno, en los problemas que han planteado, indique 3 aspectos en los que estarían relacionados las masculinidades y trabajar con los hombres como forma de prevención del problema que están planteando, ¿sí? Les voy a pedir que igual lo vayan incorporando, digamos, en el trabajo que vayan a realizar. Es decir, ¿de qué manera están involucradas las masculinidades como parte de la prevención en los problemas que han ido identificando? Para eso les voy a dar 5 minutitos, cierro cámara y video. Piensen 3 aspectos que se podrían trabajar con hombres o desde sus masculinidades para hacer políticas de prevención en el problema que han propuesto trabajar. Y ya el lunes nos organizamos en equipo, ¿sí? Por ahora háganlo solos, ¿de acuerdo? 5 minutitos, por favor. ¿De qué manera? ¿Qué 3 aspectos se podrían trabajar con hombres para repensar, para involucrar el tema de las masculinidades como forma de prevención de la violencia en los temas que han escogido? ¿Sí? Adelante.
Eh, un par de minutitos más, 3 minutitos más, ¿les parece? Un minutito más hasta donde esté. Ahora sí. A ver, al menos un punto. Si no han trabajado los tres, al menos uno. ¿Quién nos comenta? ¿De qué manera estarían involucradas las masculinidades para trabajar temas de prevención de violencia? En los problemas que han visto. Zaira, a ver, tú adelante, por favor. ¿Zaira? ¿Está Zaira? Sí, listen, estoy. Adelante. Ya. Bueno, a lo que entendí, podríamos trabajar con la masculinidad eh, como forma de prevención, socializando y reflexionando sobre los temas de género, eh, reconociendo del origen, por ejemplo, del machismo y dando talleres al respecto. Así como hemos profundizado todo este tiempo para lograr, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? La lucha contra la violencia, se ha conocido todo la historia de cómo ha llegado hasta este momento que se respete a las mujeres, que se respete su género, que se respete la igualdad. Entonces, se podía trabajar también así con los varones, que primero conozcan de dónde se originó el machismo, cómo ha ido evolucionando y cómo ha afectado también a que se lleve la violencia. Eso podría ser Claro. un Pero ¿cuál aspecto. es el problema específico que había planteado trabajar? Mm, ay, ya me pescó.
La O anterior sea, sesión habíamos planificado, ¿no ve? Y si identificamos un problema público. ¿Lo tiene? usted ¿Hizo? está, sí, bueno, en realidad el anterior era, yo hablaba sobre, yo tenía propuesto un problema público, pero era no del hombre, digamos, no del machismo. Claro, es que En el caso, justamente la idea era ver en qué manera el problema que identifiqué, qué rol jugarían los hombres para coadyuvar a la prevención relacionado a lo que ustedes estaban proponiendo. Ese era el ejercicio, Zaira. O sea, en ya entendí un relación, no en poquito. general, sino relacionado al problema que habían propuesto. Entonces ¿Cuál me era el debería problema? decir. Zaira, ¿cuál era el problema? No lo recuerdo, me va a disculpar. Bueno, O sea, yo estoy más metiéndome en el tema, la palabra que hablaba de la masculinidad y tratando de ver el tema del hombre para forma de prevención contra la violencia. A eso yo me ubiqué. ok. Claro, era eso, pero en relación al tema que habían planteado, ¿no? Trabajar. Gracias, Zaira. ¿Quién nos comparte Ok. su trabajo? Lisa, buenas noches. Emma, Ay, adelante. ya, Oh, qué cosa. no, ya me ven. Adelante, Emma. Ya, buenas noches. Liz. Bueno, me corrige si estoy mal, ¿ya? El problema sería, por ejemplo, la desigualdad de roles en la familia. Es un problema que se ve muy común, ¿no? Y como desde la parte de masculinidades, yo decía, bueno, estábamos pensando en trabajar en lo que es el fomentar el sentido de empatía, ¿no? Digamos, que se pongan en el lugar de la mujer, ¿no? Una cierta oportunidad, por ejemplo, tocó hablar esto para que los varones, ¿qué pasaría si la vida les da la oportunidad de cambiar de rol, ¿no? De que ellos sean la mamá y, bueno, a ver, y demostrarlas cada una de las dificultades que atraviesa la mujer. Entonces, por eso le digo ahí, ¿no? Trabajar en esa parte, en la empatía, sentido de empatía. Eso es lo que llegué a pensar. No avancé más. No tiene audio, Licen.
Bueno, uy, creo que les estaba mandando que, ay, Dios mío. Bueno, les estaba mandando justo un mensaje que justo sí coincido. Se está cayendo mucho esto, pero tal vez si alcanzamos a escuchar a Vilma. Vilma, Vilma, Sí, ¿se me escucha? Adelante, Vilma. Cerramos con Vilma porque sí, mi conexión hoy día ha estado como con boicot, ¿no? Adelante, Vilma, por sí. favor. Bueno, el tema que yo había identificado ayer es el inicio precoz a la sexualidad, que implica que parejas, existen muchas parejas adolescentes, especialmente hablando del tema del municipio, que son ser chiquitos, y por ende el embarazo precoz. Es un comportamiento que cada vez se está adelantando más. Entonces, los tres aspectos que he podido identificar es que se debe, el hombre debe respetar y comprender que la mujer no es un objeto sexual. Debe comprender la edad y la responsabilidad de iniciar la etapa sexual y tomar conciencia del peligro y las consecuencias y los roles prematuros que deben asumir igualitariamente hombre y mujer. En este último aspecto tomo el ejemplo de varias adolescentes que lastimosamente ellas son las que se embarazan, obviamente, las que llevan la peor parte porque no es como antes que al hombrecito lo obligaban a casarse con la chica. Ahora el chico se va y la deja la chica perjudicada, ¿no? Entonces, a eso más que todo me refiero con el de tomar conciencia de que la responsabilidad es de ambos, hombre y mujer, en caso ya de llegar a esto. Son esos tres aspectos. Es la guía que me va a dar una pauta de luego qué medidas tomar. Recuerden, mañana vamos a ver esta escala, ¿no? La política es el marco. Después de decir, yo quiero trabajar una política, esto de corresponsabilidad parental, ¿no? ¿Qué programas voy a tener? Uno que trabaje con la policía, que les haga entender que hay una corresponsabilidad. Voy a trabajar con funcionarios de centros de atención, voy a trabajar con jóvenes y adolescentes. 3 programas. Dentro de ese programa puedo tener pequeños proyectos y actividades más pequeñitas. Pero la política da estas líneas gruesas. Una línea sería la política de sociopedagógica de la corresponsabilidad de la parentalidad, ¿no? Es decir, esta relación de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Esta es un poco la idea, ¿no? Ayer, para quienes no estaban, hemos identificado un problema de cuál es el problema, cuál es el problema de la violencia específica, en qué territorio, quiénes. Y ahora estamos analizando cómo las masculinidades pueden trabajarse desde el enfoque de la prevención como parte de la prevención de la violencia, ¿no? De las violencias de género. Eso, entonces por temas de conexión nos vamos a quedar hasta acá y mañana nos reencontramos, pero les pido que traigan esto como materia prima y también mañana, ojo, es el día de las lecturas. ¿Tienen ustedes lecturas? De la que es más larga les voy a pedir que lean hasta las primeras 20 páginas, ¿no? Y hay una más cortita, pero vengan con al menos parte de la lectura hecha para que podamos establecer un diálogo. Y es bien importante leer, porque si no es algo de puras impresiones, ¿no? Ustedes han vivido algo, lo comentan, yo les doy la teoría, pero leer es diferente, así que les pido que pues lean el material que está ahí en plataforma y vamos a presentar esto, dialogar al respecto y ver un poco de las políticas de reparación, ¿sí? Descansen, buenas noches. Buenas noches.